están? Bienvenidos otra vez al canal Yo Te Cuento la Historia. Vamos a retomar ahora los temas que estábamos viendo de historia universal. Eso quiere decir que vamos a volver a hablar ahora del contexto europeo, para ser más exactos. Lo último que hablamos fue acerca de la unificación de dos nuevos países, que fue Alemania e Italia. Continuando ahora, lo que vamos a ver es una etapa de la historia universal que tiene que ver con el mundo en general, pero siempre va a estar representado por las grandes potencias europeas. Hay o surge a finales del siglo XIX un fenómeno económico y social llamado el imperialismo. Y precisamente vamos a desarrollar hoy día ese tema. Entonces yo te cuento lo que fue el imperialismo colonial del siglo XIX, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Primero tendríamos que definir qué cosa es imperialismo, ¿no? Y de repente cuál es su diferencia con el colonialismo. Por ejemplo, lo que eran las colonias, digamos, imperios coloniales, como lo fue España, como lo fue Portugal, en su momento, por ahí por el siglo XVI, el colonialismo es un proceso de conquista de territorios mediante la fuerza militar, la ocupación, la imposición de la cultura del país dominante sobre el país dominado. Sin embargo, en el siglo XIX surge otra forma de dominar, o sea, un país fuerte, un país débil, lo domina, pero no necesariamente ocupando sus territorios, no necesariamente mediante la fuerza militar, sino que estamos hablando mediante la fuerza de la influencia política y económica. Ya la había explicado en una ocasión, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra que hubo entre Perú y Chile, y la influencia que tenía de alguna manera el imperio británico en el desarrollo de esa guerra, ¿no? Para apoderarse de los recursos que tenían en esa zona del mundo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, pero no solamente el caso británico, sino de más de un país. El imperialismo es la forma de influencia, de alguna manera, como un gran pulpo gigante que quiere apoderarse de diferentes territorios, pero no necesariamente mediante la fuerza militar, la ocupación militar, sino que hay otras formas de hacerlo. Entonces vamos a ver varias características que tiene el imperialismo. Por ejemplo, bueno, se desarrolló precisamente en el periodo que también se llama la paz armada, ¿sí? Que también lo vamos a ver después. Entonces es en el año 1870, más o menos, 70-71, que está terminando la guerra franco-prusiana, y 1914, que es el año en el que comienza la Primera Guerra Mundial. Es una fase superior del capitalismo, porque si bien el capitalismo ya era una forma establecida, ¿no? De vida, de economía, de política que estaba habiendo en el mundo, el imperialismo es una forma es una evolución, ya que lo que pretende, mediante el poder capitalista, el poder del dinero que tienen ciertos países, poder dominar o controlar zonas que todavía están en un proceso de desarrollo, ¿ok? Se caracteriza el periodo del imperialismo colonial, se caracteriza porque se empiezan a repartir territorios, sobre todo en África y Asia, y sobre todo en países que estaban pero muy por debajo del desarrollo. Entonces, como si esto fuese como partir una torta, ¿no? Y a un pastel para que a cada uno le toque, sin mediar de repente los antecedentes históricos, los antecedentes culturales que hay. Simplemente se repartieron los territorios así como si nada, de ciertas partes de Asia y casi en su totalidad de África. La apropiación de mercados, claro, ¿por qué se quiere expandir cierto imperio? ¿Por qué quiere irse a diferentes lugares? Pues podría decirse, esta es una de las principales razones. La apropiación de los mercados, de los productos y también de materia prima para el desarrollo industrial. Y lo que también se busca con el imperialismo, lo que las grandes potencias buscan con esto, es tener cierto prestigio a nivel mundial, a nivel internacional. Entonces, el país que controla más colonias y el país que tiene más influencia imperialista sobre otros lugares, pues va a ser considerado el más poderoso en ese momento. Otras características, está de por medio también la ideología racista de que el hombre blanco, el hombre europeo es superior, ¿no? Y que tienen una misión, así entre comillas lo digo, civilizadora, una misión civilizadora que precisamente está a cargo de
llevarle la tecnología, el desarrollo que no tienen los nativos de esos lugares. Entonces, bueno, ahí pues hay un enfoque racista, ¿no? Que el hombre blanco es superior al hombre nativo de diferentes partes, ya sea de África, de Asia. Y acomodo de excedentes poblacionales. ¿Qué cosa será un excedente poblacional? Pues nos estamos refiriendo a que ya en las metrópolis, o sea, en los países desarrollados que tienen sus colonias, la población está incrementándose tanto, ¿te acuerdan? Es una consecuencia directa de la industrialización. Entonces también como ya había mucho excedente de población, muchas de estas personas se iban a vivir a las colonias, ¿no? De repente en Inglaterra ya estaba mucha la población, ¿no? Demográfica, y muchos de ellos decidieron irse a las diferentes colonias que tenía Inglaterra por diferentes partes del mundo. Luego, construcción de bases estratégicas geopolíticas, otra razón por la cual se da este fenómeno del colonialismo imperial o imperialismo colonial, bueno, es válido cualquiera, es precisamente eso, establecerse en ciertas partes del mundo, ¿sí? Geopolíticamente, que sea estratégico para precisamente mantener su, ¿cómo se diría? Su influencia. Y la conferencia de Berlín, precisamente en el año 1885, fue convocada por el canciller de hierro de Alemania, Otto von Bismarck, en la cual se reunieron las principales potencias europeas para repartirse específicamente el continente africano. Se lo repartieron, vuelvo a repetir, como si esto fuese un pastel, y bueno, este pedazo para ti, esto para ti, lo dividieron a su gusto como ellos quisieron, y lamentablemente esto trajo una división bastante mal hecha de África, que a día de hoy ha traído muchas consecuencias políticas y sociales. Entonces ahí vemos cómo se reparte en África de una manera gráfica, y así vamos a comenzar ahora a desarrollar cada imperio colonial que había. Chicos, el imperio colonial más grande que existió en la historia de la humanidad fue el imperio colonial británico, durante el gobierno precisamente de una reina que le ha dado un significado especial a lo que es el apogeo británico. Esta es la reina Victoria. Durante el gobierno de la reina Victoria, que mira, gobernó un buen de tiempo, desde 1837 hasta 1901, prácticamente todo el siglo XIX, la reina Victoria en su gobierno y sus ministros lo que hicieron fue expandir por todos lados esos tentáculos del pulpo, como les había dicho. Es la época en la que Gran Bretaña se dispara como gran y única primera potencia en aquel momento. Es el máximo apogeo británico representado en la figura de esta reina. ¿Qué posesiones, qué tan grande era el imperio británico? Vamos a saltarnos aquí y quiero mostrarte este mapita. Todo lo que estamos viendo ahorita es el gran imperio inglés o imperio británico. Esta partecita de acá, eso es Inglaterra, o el Reino Unido, perdón, ¿no? Esto de acá es el Reino Unido de Gran Bretaña. Y todo lo que estamos viendo, como ven, tiene colonias en América, en Oceanía, en África, en Asia, está presente en todo el mundo. Era un imperio inmenso y el imperio más grande de toda la historia. La India, Australia, grandes partes de África, sobre todo Sudáfrica y lo que es Canadá. Vamos a mencionar aquí algunas. También le quitó al imperio chino, le quitó la ciudad de Hong Kong. Canadá, Australia, Sudáfrica, Egipto, Birmania, pero su principal colonia, la colonia la que los británicos no estaban dispuestos a soltar nunca, era la India. La India era la joya de la corona, y porque le proveía de prácticamente una gran cantidad de materias primas. Era la colonia de explotación básica, ¿ok? Entonces eso. Y vamos a ver algunos acontecimientos en los cuales el imperio británico se tuvo que ver envuelto, precisamente producto de esta expansión imperialista. Por ejemplo, con China, el imperio chino de la dinastía Qing ya tuvo sus problemas mediante la guerra del opio. ¿En qué consiste la guerra del opio? Es sencillo, muchachos. Mira, el opio es una droga que se fabricaba en la India, o se procesaba en la India, y el gobierno británico, que ya tenía cierto control imperialista por esa zona, estaba obligando a los chinos a comprarlo. Y en vista de que el gobierno chino reclamó por esto, los británicos empezaron a bombardear sus principales ciudades. Entonces,
China le prohíbe a los británicos seguir importando opio, esa droga, y debido a esto empieza la guerra, precisamente, que se llama la Guerra del Opio. Un enfrentamiento entre los británicos y los chinos, que obviamente tú sabes quién va a ganar. ¿Quién es la gran potencia en aquellos años? Es el Imperio Colonial Británico. Y la verdad, China era un país en ese momento muy atrasado, ni siquiera estaba tan industrializado. Seguía siendo un país rural, un país campesino. Luego, bueno, en vista de esta guerra del opio, como ya les dije, los británicos reaccionan porque China les reclama por qué me estás obligando a adquirir este opio, y los británicos ocuparon Shanghái, una de sus principales ciudades, y se firma el Tratado de Nankín, mediante el cual China le entrega al Reino Unido la ciudad de Hong Kong, que, como hemos mencionado, fue una de las posesiones británicas en aquel momento. Luego también hubo rebeliones, por ejemplo la de los cipayos en la India y la de los Boxers en China. Esta última, chicos, fue precisamente por la mucha influencia europea, o mejor dicho, occidental, que había en territorio chino. Entonces la gente se rebelaba ante la influencia de países extranjeros contra el dominio extranjero, como dice acá. Ambas rebeliones fueron duramente reprimidas. Y finalmente quiero explicar qué cosa es el apartheid. Como podemos ver, Sudáfrica es una de las grandes colonias británicas, y en ese lugar se dio un segregacionismo racial, es decir, apartar a la gente nativa y que solamente la persona de raza blanca, como dice acá, una política de segregación, o sea, sean los que dominen ese lugar. Por eso Sudáfrica a día de hoy tiene gran cantidad de población blanca, en su mayoría, población de descendientes europeos. Bien, pasamos a otro, chicos. El Imperio Colonial Británico no es el único imperio o el único país imperialista de aquellos años. Hay otro imperio. Es el Imperio Colonial Francés. Tiene las mismas características, pero obviamente son otras colonias. Francia estaba ya en una república, ¿no? Como sabemos, pasó por varios procesos políticos, que la Primera República, el primer imperio, luego otra vez la Segunda República, luego el Segundo Imperio y luego la Tercera República. Muchachos, Francia ya era una república otra vez, y durante este periodo Francia se dedicó a expandir sus territorios, puesto que no se quería quedar atrás como por detrás de los británicos. Entonces hay un desarrollo de un imperio colonial francés. El primer ministro Jules Ferry fue precisamente quien impulsó esta gran medida colonialista, diciendo lo siguiente, por eso está entre comillas, Francia tenía una misión civilizadora, o sea que a Francia le correspondía civilizar a esos pueblos de Asia y de África que se encuentran atrasados, por decirlo así. Las posesiones francesas en el mundo, dentro de las más importantes, podríamos mencionar a Madagascar, una isla del África, Sudán, Níger, Costa de Marfil, África Occidental, África Ecuatorial, Marruecos. Como puedes ver, la mayoría de sus posesiones están en África. Ahorita vamos a ver el mapa. Y en Asia controlaron una zona llamada Indochina. Este es el imperio colonial francés. Ven que prácticamente una tercera parte de África le pertenecía a los franceses, ¿sí? Madagascar, que es esta isla, y esta zona en Asia sería Indochina. Lo que están viendo acá, jóvenes, este es Francia, ¿no? El país en Europa, y todo lo demás que se encuentra alrededor del mundo eran sus colonias. El imperio colonial francés era el segundo imperio más grande de aquel momento. Entonces, si yo, digamos, les digo, ¿cuáles serían los dos imperios más grandes durante el proceso del imperialismo colonial? Sencillo, ¿no? El Reino Unido o Imperio Colonial Británico y el Imperio Colonial Francés. Sin embargo, recuerden que después de la Guerra Franco-Prusiana, los alemanes también empezaron a sobresalir, y Alemania no se quería quedar atrás con respecto a la repartición del mundo y de las colonias. Por eso, en el año 1885, Otto von Bismarck convocó a la Conferencia de Berlín, en la cual se decidió cómo se va a repartir África, ¿no es cierto? Y gracias a eso, Alemania consiguió ciertas colonias para no quedarse atrás. Y aunque el imperio colonial alemán no es tan grande, los alemanes no se quedaron de brazos cruzados, porque recuerden, Alemania recién surge en 1870, pero al toque nomás, ni bien apareció Alemania, ya estaba teniendo sus colonias en
África. Por ejemplo, Tanganica, Togo, Camerún y Nueva Guinea. ¿Quién fue el que dio impulso a este proceso colonial de los alemanes? Fue precisamente durante el gobierno del emperador Guillermo y su canciller, el canciller de hierro Otto von Bismarck. Así que el imperio alemán también no se quería quedar atrás. Vamos a mencionar ahora a otros imperios coloniales un poquito más pequeños, pero que existían en aquel momento. Por ejemplo, el imperio colonial italiano, otro país que recientemente nomás había logrado su unificación. Tenían posesiones en África, Eritrea, Somalia, Tripolitana y Cirenaica. Era un imperio colonial pequeño, pero poco a poco estaba empezando a crecer. El imperio colonial neerlandés. ¿A qué país nos estamos refiriendo cuando decimos neerlandés? Estamos hablando de los Países Bajos, que a veces mal llamados le dicen Holanda. Entonces, esta es la bandera de los Países Bajos. El imperio neerlandés ya tiene incluso más antigüedad todavía que el italiano o que el alemán. Ellos ya desde hace mucho tiempo controlaban la Indonesia, un montón de islas que se encuentran en el Océano Índico. Ese fue gran parte del imperio colonial neerlandés. Y finalmente tenemos el imperio colonial belga. Belga es de Bélgica, y donde la mayoría, o mejor dicho, su gran colonia, la que nunca querían soltar, se encontraba en el África, y es en el África Central, el Congo. ¿Qué pasa ahí? Aquí hay una acusación bastante grave. El rey Leopoldo II, quien gobernaba precisamente Bélgica cuando se estaba produciendo esta invasión al Congo, ha sido acusado, y está demostrado, de una matanza y un genocidio masivo contra la población del Congo. Es uno de los genocidios más atroces en la historia de la humanidad, y precisamente quien representa esta matanza es el rey Leopoldo II. Listo, pero no solamente eran países europeos quienes estaban en este proceso de expansión imperialista, también estaba Estados Unidos y, por otro lado, Japón, es decir, una potencia americana y una potencia asiática. Sin embargo, lo que vamos a mencionar aquí es cómo no tanto qué países controlaron, sino cómo poco a poco estos países fueron desarrollándose y qué acontecimientos importantes ocurrieron durante esta etapa. Por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos y su historia en el siglo XIX, tenemos que mencionar sí o sí a una terrible guerra civil que asoló ese país entre los años 1861 y 1865. Estamos hablando de la Guerra Civil Norteamericana, o también llamada la Guerra de Secesión. ¿Qué pasó? Aquí el dilema fue el tema de la esclavitud. No es la causa principal, pero sí a partir de esto es que se empiezan a encender las diferencias entre el norte de Estados Unidos, los estados del norte que se hacían llamar la Unión, contra los estados del sur que se hacían llamar la Confederación. Entonces, el problema de la esclavitud, los estados de la Unión propugnaban y decían de que la esclavitud en medio de la industrialización ya no era necesaria, que era un atraso para Estados Unidos. No era tanto por cuestiones humanitarias, ¿no? No es que los de la Unión son buenos y quieren la libertad de los esclavos y los de la Confederación son los malos. No, no es tanto por eso, es por otras cuestiones políticas y económicas, ¿ok? Entonces, la Unión dice abolición y la Confederación quiere seguir teniendo esclavitud. Por lo tanto, ese era el dilema. ¿Quién era el presidente en aquel momento de los Estados Unidos? Era el presidente Abraham Lincoln. En este contexto, entonces, empieza la guerra. Los estados del sur son los primeros en atacar. Esto empieza a partir del bombardeo de Fort Sumter, donde los estados del sur bombardean una base de los estados del norte. Entonces, la Unión se empezó a llamar así, los Estados Unidos, por eso se llama la Unión, ¿no? Los Estados Unidos de América, mientras que los del sur eran los Estados Confederados de América. La guerra significó una pérdida y un atraso para Estados Unidos durante varios años, pero al final de cuentas terminó triunfando la Unión. Y finalmente se podría decir que por eso hasta el día de hoy se sigue llamando Estados Unidos de América. Luego el presidente Lincoln, que precisamente fue quien triunfó porque él era presidente de la Unión, sería asesinado, como se puede ver en esta representación, por un extremista y un fanático sureño que, bueno, cuando uno llega a los extremos fanáticos, pues comete este tipo de actos terroristas, ¿no? Estando él en el teatro junto a su esposa, fue disparado por las espaldas. Chicos,
Entonces, eso pasó. Una vez que Estados Unidos supo pasar este problema, continuó en su proceso de expansión imperialista que a día de hoy todavía se sigue dando. Y otro país del que vamos a hablar es Japón. En el extremo oriente, Japón es un archipiélago, un conjunto de islas que por muchos siglos estuvo aislado, como que vivió su propia historia, y su historia es interesante, pero para el contexto internacional prácticamente estaba ahí, solito. En finales del siglo XIX, Japón entra en la escena internacional porque por la era Meiji. ¿Qué cosa es la era Meiji? Meiji significa el culto a las reglas. Es una época en la cual Japón sale de su aislamiento y se vuelve un país representativo en el panorama internacional. Eso quiere decir lo siguiente, que el shogunato, que había durado de 1613 a 1867, terminó. ¿Y qué cosa era el shogunato? Chicos, durante el shogunato, el Japón estaba gobernado por un shogun, precisamente, por eso se llama así. Era un jefe político y militar, pero él no era el emperador. Sí, representaba a familias importantes, se podría decir, y era un sistema feudal, o sea, basado en la posesión de la tierra. El emperador, que siempre hubo emperadores en Japón, era considerado más que nada una representación divina. Todo el poder lo tenía el shogun. Sin embargo, hay aspectos negativos del shogun, y es lo siguiente, que no estaban dispuestos a, estando en pleno siglo XIX, a desarrollarse industrialmente. Pese a que los países occidentales ya estaban por ahí, franceses, británicos, estadounidenses, queriendo de alguna manera influenciar en Japón, el shogun estaba reacio a no modernizarse, a no industrializarse, sino a mantenerse en lo tradicional, en las costumbres tradicionales y antiguas que tenía Japón. De eso le iba a traer una desventaja porque iban a estar igual que China. En este sentido, en el año 1867 es coronado el emperador Mutsuhito. ¿Dónde está? Ahí está, el emperador Mutsuhito, quien precisamente tenía consigo planes y reformas para que el Japón sea una potencia industrial. Obviamente los miembros del shogun no iban a estar de acuerdo y lo que comenzó fue una guerra civil que terminó con la derrota del shogunato y la instalación de una nueva era en la historia del Japón que se llama la era Meiji. Con el emperador Mutsuhito se dio una serie de reformas en el aspecto educativo, político y militar. Pero lo más importante es que Japón quería estaba de moda el imperialismo, ¿no? Entonces el Japón también quería de alguna manera tener su zona de influencia. Como es un país asiático, el primero que va a tener que pagar pato va a ser ¿quién? Los chinos. Entonces vamos a tener la guerra chino-japonesa entre 1894 y 1895. El Japón pues arrasó con China. Japón era un país que ya se había industrializado rápidamente, hubo una industrialización rápida, lo que a Europa le tomó de repente 2 siglos, a los japoneses les tomó 2 décadas. Entonces rápidamente el Japón se había vuelto una gran potencia industrial a nivel mundial, y China, que seguía en lo tradicional, seguía siendo un país rural, un país campesino, no tenía oportunidad contra una gran potencia como Japón. La pelea entre China y Japón fue por la península de Corea, que al final de cuentas terminó en manos, bueno, los japoneses, tras derrotar a los chinos, pusieron un protectorado en Corea. Luego vendría un enfrentamiento de Japón contra un país europeo, estamos hablando de Rusia. Rusia, entonces, también al ver que Japón se está expandiendo, es que aquí la lucha es por la península de Corea otra vez y por un territorio llamado Manchuria, que le pertenecía a los chinos. Pero ese territorio de Manchuria se estaban peleando los rusos contra los japoneses. A final de cuentas, y para sorpresa de todos, Japón, siendo un país asiático, derrotó a una potencia europea. La derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 significó el comienzo de la decadencia de los rusos, mientras que Japón, al derrotar a un país europeo, saltó inmediatamente a convertirse en una potencia de prestigio a nivel mundial. Entonces, con estas 2 victorias, el Japón se vuelve un protagonista de la historia y ya no va a estar aislado, sino que va a ser un país muy representativo en los siguientes acontecimientos que vamos a ir viendo. Con esto terminamos, chicos, gracias por su atención. Y ya nos estaremos viendo en otra ocasión para desarrollar otros temas de historia universal y de historia del Perú. No se olviden de compartir el video y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias.